Sergio Anaya, nuestro colaborador. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Sergio? Buenos días, Luis Alberto. Pues aquí todavía con la resonancia que ha tenido este caso de la agresión a dos transportistas el fin de semana por parte Ajá. de elementos de la etnia yaqui. Un episodio más, A Luis ver, sí se Alberto. confirmó ¿Sí? sí se confirmó que fueron elementos de la etnia yaqui, Sergio. Que si me pueden pasar Bueno, lo que dijo la autoridad también fiscal, el boletín, por favor. Adelante, Sergio. ¿Sí se confirmó? Te pregunto. sí, no. Pues, decía la autoridad en el último boletín que vimos nosotros que estaban identificados, más no tenemos todavía datos de si precisó en caso de que se haya tratado de elementos de la tribu yaqui o no. No conocemos este boletín. Dices que hay un boletín ya últimamente que los identificó. No, el de ayer creo. Es decir, que no, que quiero nomás Sí, saber. no, decía eso nada más así, en términos generales, que los tenía identificados, Dijo pero quiénes, no ¿no? precisaba si eran, Exacto. pero no Exacto, no precisaban, precisó. incluso daba las edades de cada uno de ellos, un hombre de 50 y tantos y otro más joven, pero no precisaba si eran elementos de la etnia yaqui o eran foráneos de fuera, ¿no? Lo que sí, Luis Alberto, es que independientemente de eso, las cosas están aquí, se han exacerbado demasiado, pues ya a veces hasta parece un desprecio racista en contra de los yaquis. Esto es como una bola de nieve que sigue creciendo y creciendo, y la opinión pública regional sigue demandando la acción del gobierno sea estatal, federal, para que ponga un alto a esto, porque lo que vimos el fin de semana fue pues ya que los las personas que mantienen el bloqueo dispararon armas de fuego en contra de los transportistas. Y esto pues tiene una trascendencia ya nacional que se puede convertir en algo muy pesado, políticamente hablando, para el gobierno estatal y federal. Ahora bien, se le exige a los gobiernos que pongan, como dicen, tengan mano firme para corregir esto y desalojen ya a la gente que provoca los bloqueos. Sin embargo, yo creo, Luis Alberto, y en esto coinciden algunas personas, que la solución no está tanto en el gobierno estatal o federal, que sí tiene que ver, por supuesto, pero de manera principal en las autoridades tradicionales yaquis. Son las que tienen ya que decidir poner un alto a esto, porque mientras las autoridades tradicionales no actúen en este sentido y se quede la responsabilidad de todos los gobiernos, en los gobiernos estatal y federal, va a haber problemas más grandes. Imaginemos pues que el gobierno instituido, el estatal y federal, ingresan y desalojan y por la fuerza imponen allí pues el tránsito libre en esos puntos de bloqueo actual, pero se vendría una reacción muy fuerte si no hay antes un acuerdo con las autoridades tradicionales y si éstas no permiten que se lleve a cabo estos desalojos. Entonces, lo que está pasando aquí, Luis Alberto, es que se sigue denigrando a la etnia yaqui, la siguen denigrando con comentarios racistas, pero sobre todo la siguen denigrando sus elementos que actúan de esta manera. Y lo peor aún, que las autoridades tradicionales no tomen ninguna decisión. Ahora están detenidas, dicen, por sus usos y costumbres, que durante la cuaresma obligan dejan toda la autoridad a la iglesia, a las autoridades religiosas, pero en este impasse, digamos, de cuaresma, sigue subiendo el ánimo exacerbado en contra de la etnia. Insisto, ya no se puede seguir adelante si los gobernantes yaquis no ponen un alto a esta situación. Debe ser como ocurrió ahora cuando un grupo de yaquis firmaron un desplegado en contra del desarrollo del distrito de riego 018, si recordarás, ¿no? Que Sí. los llamaron a juicio ante las autoridades tradicionales con sus usos y costumbres y los obligaron a desdecirse de ese desplegado que llevaba implícita también una demanda de amparo. Eso
se deshizo ya cuando las autoridades tradicionales intervinieron. Pues ahora se está solicitando, por parte de la opinión pública, se pide que las autoridades actúen también de manera consecuente en este caso de los bloqueos. Si ellas, las autoridades, no intervienen, esto va a seguir creciendo porque siempre habrá elementos pues que bloqueen allí a sabiendas de que no les va a pasar nada. Por eso dices tú, ¿serían los yaquis los que deberían de resolver esto también? ¿Parar? Ellos deben ser, sí, ellos deben ser, Sí. porque si es nada más una decisión unilateral por parte de las autoridades institucionales, gobierno federal, gobierno del estado, el problema yo creo que crecería incluso, ¿no? Crecería porque siempre hay elementos extraños a la tribu Sí. que están tratando de provocar problemas políticos, claro, con intereses muy precisos, muy particulares, ¿no? Sergio, ¿siguen Ahora, cobrando? ¿Siguen cobrando la pasada? ¿Están todavía cobrando? hasta ayer sí, incluso en una rueda de prensa que nos dio el alcalde Javier Lamarque, nos decía que se iba a levantar, que ya se había levantado, pero los compañeros periodistas le hicieron ver que no, que se había instalado otra vez estos bloqueos. Sin embargo, hay un ambiente allí, un ambiente muy cargado, muy pesado, porque se teme que haya otro incidente como el que ocurrió el fin de semana. Entonces los automovilistas también, muchos y sobre todo los transportistas, parece que ya no están dispuestos a seguir pagando, ¿no? Y tienen razón. Algunos se expresan así como de que si es necesario van a recurrir a la violencia. Hace 2-3 días, cuando se anunció que habría una marcha de transportistas en todo el país exigiendo seguridad en las carreteras, el representante local dijo que iban a pasar por Loma de Guamúchil y retó incluso a que no los detuvieran, porque si era necesario, dijo, pues ellos también responderían, ¿no? Entonces, ¿cuánto están cobrando, Sergio? ¿Es cierto que hasta 100 pesos? Para los transportes, sí. Para los transportes de carga, sí, y algunos transportes de camiones también. ¿Y para de los pasajeros, sedans? perdón. Para los mortales, para los mortales mira, como uno, para el pueblo. Ahí sí, si tú das 20 pesos, te ponen el voto y lo aceptan y sigues, ¿no? O sea, no es tan tan alta la suma allí, porque pues, ¿Y nos qué ha hacen tocado, con ¿no? ese dinero? ¿Qué hacen? Es decir, ellos, ¿qué informan con él? Porque los contactamos y no hay quien hable. ¿Qué hacen con ese dinero? Según ellos siguen justificando, ¿es para qué? Porque pues están en el sexenio que los han apoyado más. El presidente ha reivindicado su lucha y como debe de ser, ya les tocaba. Pero ¿qué hacen con ese dinero? Ellos siguen argumentando que son para qué. Dicen que son para las señoras que tienen que ir al Seguro Social, que no tienen dinero y tienen que venir a la ciudad y que le dan para los camiones, para llevar al niño, al familiar que está enfermo, en fin, que lo emplean para que las señoras den comida a sus niños, cuando no hay trabajo en la familia, etcétera, ¿no? O sea, dicen ellos. Sergio, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo, por Sí, favor. Sí, me sí, permites, y también con Alfonso Valenzuela, información, que está Sergio Anaya. Ya para terminar, Sergio, me decías de 20 pesos hasta 100 pesos a los camioneros y ellos lo usan para las señoras del Seguro Social del IMSS. Básicamente, ¿es eso? Bueno, sí, es uno se lo explicaba ahí Muri Buitimea, organizador del bloqueo en Bicam, nos decía hace unos meses que se lo dan a esas señoras, y también hemos visto en Loma de Guamúchil que sí, al terminar la jornada reparten algunas familias, algunas personas que van allí, sobre todo mujeres, que les dan de parte de lo que obtuvieron, les dan para sus gastos, ¿no? A estas señoras. Pero es mucho dinero, Luis Alberto, y la duda queda allí de que cuánto es lo que dan y con cuánto se quedan los organizadores, que también debe ser una cantidad significativa como para que sigan allí y no quieran dejar ese paso. También la pregunta es cuánto reparten, si es que lo hacen, a las autoridades tradicionales y por qué estas no actúan. Entonces, el tema está muy complicado, pero insisto yo y concluyo con eso, que ya la solución no está en una decisión gubernamental, sino que está en la mesa de las autoridades tradicionales, que así como juzgaron y obligaron a retractarse a quienes habían puesto la demanda en contra de la creación del distrito de riego 018, bueno, no creación, el desarrollo del distrito, de la misma manera estas autoridades deben obligar a sus
compañeros de la etnia a que dejen ya libre la carretera. E incluso en este momento, Luis Alberto, y con esto ya termino, sería muy positivo que no sea la autoridad gubernamental la que detenga a estas dos personas ya identificadas, sino que fueran las propias autoridades quienes entregaran a esas dos personas. Claro, estoy hablando de algo que puede ser hasta ingenuo, pero sería un buen mensaje de que hay una disposición por parte de la autoridad tradicional yaqui para solucionar esto, que a final de cuentas está dañando no solo a los camioneros, sino está dañando más a la propia etnia. Gracias, Sergio, te agradezco mucho y estamos en contacto. Buenos días. Hasta luego. Voy con más información. Buenos días, bienvenido. ¿Qué opinión tienes de lo que está ocurriendo ahí en la carretera con estos últimos hechos que cada vez se complican más? La cobranza que hacen, frente a qué estamos. Bienvenido a Proyecto Puente. Les recuerdo al auditorio, suscríbase al canal de YouTube, es gratis, a cualquier hora del día nos ve y por supuesto en vivo y es desde su pantalla plana, su teléfono celular, su tablet, por todas partes. Adelante, Alejandro. Buenos días, Luis Alberto, gracias por la llamada. Mira, el conflicto ahí específicamente de la carretera, en mi opinión, tiene varias vertientes. La primera que yo quisiera destacar es que la percepción de muchas personas de que los yaquis tienen bloqueada la carretera es falsa. Es falsa porque no son los yaquis, son unos yaquis, un grupo de yaquis. Y ese grupo de yaquis no representan al resto de la comunidad. Lo que pasa también ahí, es gente que ha hecho una forma de vida ahí de pedir dinero en la carretera y no tiene realmente representatividad. Si tú entrevistas a las autoridades, digamos, a Mario Luna, a Imuris Huitimea, a las otras autoridades, vas a encontrarte con que es gente que está en lo suyo, en la cosa de la política, de la administración de la tribu yaqui, en la lucha por sus derechos, pero no están en la carretera. Entonces, la primera cosa es esa, no son los yaquis los que están en la carretera, es un grupo de yaquis que se ha apropiado de eso y lo ha convertido en un negocio, creando desprestigio para el resto de la comunidad. La segunda cosa que sería bueno decirlo es que el gobierno federal no quiere, el gobierno federal y es posible que tampoco el estatal quieran solucionar de raíz el problema, porque la solución de ese problema, Luis Alberto, no es sencilla. Es decir, no es sencilla porque estamos en México, ¿me entiendes? En México 20 personas tapan la vía que les dé la gana y el tren que les dé la gana y la autopista que les dé la gana. Entonces, y el gobierno tiene como una especie de temor a imponer la ley. Hay leyes para todo, esos son delitos que se cometen. Pero sucede que estamos en un contexto en México donde el 95% de los delitos cometidos, según el índice de impunidad, pues el 95% de los delitos quedan impunes. Entonces, cometer un delito tiene una altísima probabilidad de quedar impune, pues la gente tiene un aliciente para cometerlo. Y el gobierno paralizado, porque el gobierno está autorizado para el gobierno estatal y federal, están autorizados para imponer la ley, pero no lo hacen porque lo último que quieren es aparecer como represores. Y en ese camino, pues si a ti y a mí nos da la gana, mañana vamos y ponemos un retén ahí en las comunidades, ya que se lo ponemos aquí saliendo de Hermosillo para no viajar tanto, y lo ponemos, y no hay ningún problema, nadie nos va a golpear para quitarlo. Esa es ahora, esa impunidad de la que te estoy hablando se refuerza porque llega el presidente de la República y les dice que se quiten y que el gobierno federal les va a dar lo que ganan ahí, y eso es, la verdad, una de las peores cosas que yo he oído como política pública, porque efectivamente le van a dar lo que ganan a los 20, 30 que están ahí permanentemente en el retén de Loma de Guamúchil, pero el rato que se vayan ellos se van a poner otros 30 para que también les den la parte que ganan sin tener que tapar la carretera. Y va a ser una cosa de nunca jamás acabar. Es un aliciente para la impunidad. Lo que
lo que se pretendía hacer, que parece ser que haya quedado un poco olvidado también, afortunadamente. Ese es el buen punto. A ver, Alejandro, tengo que hacer un corte y para concluir entonces. Para concluir, Alejandro, ¿qué tendría que pasar? Alejandro, no, lo tengo por ahí, Alejandro, pero no escucho. A ver si lo podemos retomar, por favor. Tenemos por acá también el boletín de la autoridad, que tanto la Fiscalía de Sonora como la Delegación de la Fiscalía General de la República realizan investigaciones de la agresión en la carretera internacional en Cajeme. Dice la autoridad. Alejandro, ¿qué tendría que pasar? Adelante. Buenos días. Entonces, para concluir con esta situación. Alejandro, a ver si lo podemos retomar, por favor. La autoridad personal de la Fiscalía de Sonora, en coordinación con la Mesa Estatal de Seguridad, tiene sólida investigación que ubica en la participación de probables responsables de la agresión que sufrió el conductor y acompañante de un tráiler en la carretera internacional el 27 de marzo. A través de testimoniales e imágenes de cámaras de video se obtuvo la identidad de dos personas como probables responsables masculinos 52 y 25 años. Se mantiene la indagatoria con base en el informe policial homologado de la primera autoridad correspondiente. Además, se aseguró un vehículo o pick-up dorado sin placas de circulación donde iban efectuando disparos. En el lugar del hecho, donde se localizó a dos víctimas, el chofer y su acompañante, se recolectaron diversos indicios que fueron procesados por el personal de servicios periciales. Adelante, Alejandro, ¿qué tendría que pasar para concluir? Ya daba un contexto de la información. Mira, yo lo que creo que lo que tiene que pasar es que la autoridad federal y estatal tienen que negociar con la tribu yaqui, remover ese bloqueo, pero yo lo que creo es que tienen que negociar con todas las autoridades. Ahorita ya es un mito eso de que nada más hay 8 autoridades tradicionales. Hay muchas más, no sé si 20 o 30, porque hay un aliciente también ahí en formar autoridades, porque de la formación de una autoridad tradicional, pues hay recursos que el gobierno proporciona, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ahorita ya está ese problema y el contexto es el de la carretera. Entonces el gobierno federal y estatal deberían de negociar con todas las guardias y buscar un mecanismo para impedir que la gente bloquee la carretera sin darle un premio para que no lo haga, porque eso sería como contraproducente. Y por otro lado, pues imponer la ley, poner un plazo, decir, si en tal fecha sigue la carretera bloqueada, pues vamos a meter a la cárcel a los líderes y punto. Yo creo que esa sería la solución, pero se necesita cierta voluntad política, se necesita un ánimo de imponer la ley y se necesita una capacidad negociadora sin exclusiones con todos los posibles grupos, porque todos representan a alguien ahí. O sea, no hay que guardias espurias y guardias que no lo son, todas representan a alguien, todas tienen pueblo, todas tienen la organización tradicional que suele utilizar la tribu yaqui. Entonces, para ti fue un error haber ofrecido entonces a yaquis también que les darían dinero si se quitaran del bloqueo, como dices, un error en política pública. Es un error muy grande, Luis Alberto, porque no significa el fin del conflicto, simplemente significa un estímulo para multiplicarlo por N grupos que se van a poner ahí, incluso en otros lados, esperando la solución, que la solución es dinero para ellos para no tener que bloquear, ¿verdad? No sé, a mí me parece que es en contrasentido de toda lógica política, pero bueno, los gobiernos ven a la tribu yaqui como una cosa extraordinaria, que lo es en muchos sentidos, pero la ven extraordinaria incluso en las cosas que no están bien, pues, y eso es justamente lo que yo estoy criticando. Muy bien, pues te agradezco mucho, Alejandro. ¿Tú sigues publicando en Beacon Sich? Sí, así es, ahí lo puedes encontrar en Facebook, no todos los días, pero cada vez que podemos. ¿Son noticias de qué? ¿De la tribu? Mira, la mayoría son rescate de las tradiciones de la tribu yaqui, difusión de la cultura, reportamos cosas que suceden localmente y cosas así, de la comunidad, pues, ¿no? Somos de un ámbito muy localizado allí en la comunidad yaqui. Bien, pues ahí está la información. Te agradezco mucho, Alejandro, y estamos en contacto. Buenos días. Gracias, Luis Alberto. Buenos días.